el año anterior por un decreto presidencial del entonces presidente Roca, don Sebastián Peral, que era portugués, que había venido a la Argentina en 1869, cuando tenía 22 años, y se había radicado en la provincia de Buenos Aires, entre Rauch y Las Flores. Había venido viudo, y doña Marta Zamonta, que era originaria, pueblos originarios, que lo acompañaba, vinieron juntos y cada cual trajo su familia. Don Sebastián Peral, que vino con doña Marta Zamonta, con su hija Mariana, y doña Marta, y vino con dos hijos que, según la historia, un relato, no hay muchos datos, No. dos hijos varones que no aceptaron vivir en este lugar, venían de la provincia de Buenos Aires, a Comodoro Rivadavia, y se volvieron. Era muy difícil. Era muy difícil, pero además no había caminos, la única forma de comunicación y de transporte era el marítimo, y ellos se volvieron por tierra, y nunca más se supo de ellos. Repasando para armar ese árbol genealógico y entrar en la historia con María del Carmen, Marta Zamonta venía con sus tres hijas, que eran hijas naturales, Sí. Victoria, Juana y Petrona. Yo no sé si Victoria llegó a venir porque ella falleció muy joven y no tengo noticias si falleció en Rauch o falleció cuando vino acá, pero yo creo que falleció en Rauch, porque aquí nunca tuvimos noticias de dónde estaba enterrada ni nada. No, pero además en ninguna de las crónicas que hemos repasado figura ¿no? El nombre, sí la de Juana y sí de Petrona. Claro, sí. O sea que ella, sí, yo sé que ella falleció muy joven. Así que es muy probable que haya fallecido ya en Rauch. Ambas hijas, Juana y Petrona, amén de Victoria, nacieron en Rauch. Sí. Juana en 1894. Sí. Era mayor que Petrona. Era mayor que Petrona, sí. Petrona fue la hija más chica de natural de Marta Zamonta. Sí. Todas eran hijas naturales. Eran hijas naturales, las tres, no conocemos padre, suponemos que eran nativos de ese lugar, de Rauch. Ahí en esa época creo que estaban los aborígenes. No recuerdo la etnia o la raza, pero no. Sí. No. Pero bueno, no importa, no me sale en este momento, pero bueno, suponemos que eran de ellos. Y ella descendiente, porque ella también tiene los rasgos así oscuros y de piel oscura y eso. Aquí tenemos una fotografía. Sí. Una de las pocas fotografías que hay de doña Juana Zamonta con esos rasgos oscuros como de Marta Zamonta, sí. Perdón, como lo describe María del Carmen, que está sentada, vestimenta negra, y esta foto está tomada en el taller. Seguro en la herrería, es muy probable, sí. Atrás hay ruedas de carros, hay tablones. Y un gallinero al costado. Y al lado un gallinero al costado. Sí. Entonces, Juana, descendiendo en el árbol genealógico, se casó con Juan Ignacio da Silva. Aquí le sacaron el da, o sea que le quedó Silva, siempre fue conocido por Juan Silva. Él también venía de Portugal, fue un acogido de don Sebastián Peral cuando llegó, por eso se conocieron. Y él era de un pueblito que se llamaba Luz de Tavira. O sea, el pueblo se llama Luz, pero está en Tavira, que es una ciudad grande del sur de Portugal, de Algarve. ¿Y Algarve? Sí. Él venía también viudo con una hija. La hija era pequeña. ¿Y joven él? El joven, sí. Sí, él tenía, cuando se casó con mi abuela, tenía 26 años. O sea que vino varios años antes. Y traía esa hija, Brites se llamaba,
Y bueno, estuvo unos años acá, se conoció con mi abuela y bueno, se casaron en el año 1910. Ella tenía 15 años y él tenía 26. Año 1910. 10, ahí se casaron. En ese año comenzaba a construirse el ferrocarril, que terminó en Cañadón Lagarto en 1911, prácticamente Punta del Río en 1911. 11, sí. Porque inclusive en ese año vino el presidente Roque Sáenz Peña, a Comodoro Rivadavia, a conocer la Punta del Río y a conocer la explotación de petróleo. Claro, porque en 1907 habían descubierto el petróleo. Y Roque Sáenz Peña, el presidente Roque Sáenz Peña, fue el creador de la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia a finales de 1910. Claro. Así que el ferrocarril se casa con su abuela Juana. Se casa con mi abuela Juana y van... ella trabajaba en la herrería acá en la calle San Martín, porque ellos se establecieron en la calle San Martín al 800, ahí tenían la herrería, y mi abuelo, Juan Silva, cuando vino de Portugal, fue a trabajar ahí. Pero más tarde, cuando él se casó en 1910, ya habían abierto una sucursal o algo así de la herrería en Cañadón Lagarto. Ahí estaba Juan da Silva con el señor Pires, que también se trasladó allá con toda su familia. Un paisano. Un paisano. Y los hijos de mi abuela, varios de los hijos nacieron en Cañadón Lagarto, entre ellos mi mamá. Y luego, cuando fue más o menos la época de que tenían que ir al colegio, mi abuela Juana, volvió a Comodoro con sus hijos para poder mandarlos al colegio. Y estamos hablando entonces de la década del 30. Del 30, más o menos. Yo supongo, no tengo bien, yo creo que no justamente a los 6, 7 años comenzaron el colegio. Sé que todos fueron a estudiar, todos fueron a hacer la primaria, porque era lo único que había en ese momento. Mi mamá sé que fue al colegio de las hermanas, mis tías también, que en ese momento, o sea, don Peral había sido uno de los benefactores de ese colegio, entonces, bueno, ellas fueron ahí. Hagamos un paréntesis y rescatar la figura de don Sebastián Peral. Sí. Que además fue el primer asistente a misa cuando los salesianos vinieron en 1913, sí. Noviembre de 1913. Sí, era muy religioso, según contaba mi mamá y mi abuela, era muy religioso, tenían que ir todos los domingos a misa porque si no eran herejes. Era la obligación. En esa época era tan estricto el cumplimiento del mandato religioso que era una especie de pecado mortal no asistir, no santificar el día del domingo, Señor. Sí, el día, sí. Sí, era obligación. La otra hija, después vamos al resto, la otra hija, doña Petrona. Sí, doña Petrona fue la hermana menor de mi abuela Juana. Ella vivía a la vuelta, o sea, se establecieron en la cuadra de San Martín al 800. Más o menos donde hay un banco ahora. Ahora está el Banco Macro y al lado unas oficinas, creo que son, hasta donde está ahora la farmacia patagónica. No sé, hasta ahí. Y ellos vivían en ese lugar, tenía 50 metros de fondo y daba el fondo con la casa de mi tía Petrona, que vivía por la calle Italia. A la altura más o menos donde hay una academia musical hoy. Claro, donde está la academia, sí. Mi tía tuvo 2 matrimonios. Del primero, que era don Lucas Tobar, el marido, tiene 2 hijas. Tuvo 2 hijas. Una es Marta Tobar, que es la que se casó con Blas Rodríguez, que después tenía la salinera y... Estaba a la vuelta. Estaba a la vuelta sobre Rivadavia.
y a Rosa Tovar, que era la esposa de Juan Domingos, Joan Domingos en portugués. Él era un portugués que tocaba la guitarra y cantaba y animaba las fiestas portuguesas. Esas dos fueron hijas de Lucas Tovar, y después ella volvió a casarse cuando quedó viuda con el señor Tomé Eusebio. También portugués. También portugués. Y de él tuvo 2 hijos. La señora de Narváez, Anica, nosotros siempre Anica, yo realmente no sé bien el nombre de ella, sé que siempre se le dijo Anica, y la hija de ella es Mara Narváez, que canta, tiene un coro, y bueno, y el otro era un hijo varón, también fallecido, que era no me sale en este momento el nombre, tengo aquí, ya no me acuerdo, Sebastián Eusebio. Juan Ignacio da Silva, sí. Silva, su abuelo. Sí. Aquí tenemos, lo comentamos a la audiencia, una fotografía del año 1909. Se lo ve a él de traje con chaleco, cadena al costado. Sí, muy elegante. Muy elegante era. Y una dedicatoria, por favor, sí. Léala usted a la que fue su... Sí, esta fue una foto que le envió en el 18 de agosto de 1909, y dice: a la señorita Joana Peral, oferta de Ignacio da Silva, su retrato, le oferta Ignacio da Silva su retrato como prueba de amor. Porque fue un año antes de casarse. Y abajo dice abuelo Juan da Silva. Es decir, esta característica que es única, y le agradecemos a María del Carmen que haya traído esta documentación, porque además a medida que transcurre el programa va a haber otras fotografías, pero esto es muy significativo para la época. Además, la letra detrás de la foto es la de don Juan Silva, año 1909. Sí, después tenemos otra del casamiento. Mi abuela era una niña, tenía 15 años y él 26. Era la época en que las chicas se casaban jóvenes. Se casaban muy jóvenes, sí. Y aparte supongo que él la querría llevar para Cañadón Lagarto, y si no estaban casados, el abuelo no lo iba a permitir. El abuelo Peral. Sebastián Peral. Claro. Esta fotografía muestra, realmente Juana era muy jovencita. Sí, muy, muy joven, sí. Cara aniñada. En cambio, su abuelo, don Juan Silva, era pintón. Sí. Muy bien, un traje completo, con chaleco, con corbata, zapatos lustrados. Muy, muy elegante. Y ella con vestido de novia. Sí. Y al dorso, abuela Juana y abuelo Juan en su casamiento. Hablamos de 1910. Esta foto de 1910. 1910, sí. Sí, la verdad que una foto muy linda. Se fueron a Cañadón Lagarto, que era Punta de Riel, y Cañadón Lagarto, cuando el ferrocarril llegó hasta allá, los carros ya no venían con lana y cuero a Comodoro. Claro. Donde los atendía la herrería de don Sebastián Peral, sino que llegaban hasta Cañadón Lagarto, sí. Y él los atendía allá. Los atendían ellos, estaba mi abuelo y el señor Pires, y con seguramente más personas. Ellos atendían, arreglaban las ruedas, arreglaban los carros, cerraban los caballos. Así que bueno, tenían mucho trabajo en ese momento allá. Llegaban prácticamente todos los carros. Sí. Y chatas, les decían chatas. Claro, sí, desde la zona de la cordillera. Sí, y campos aledaños. Sí, de Sarmiento y de los campos, de todos los campos, traían la lana y bueno, los productos que ellos los llamaban frutos del país, era lana, cueros, quillangos. Claro, todo eso. Y plumas de avestruz. Plumas, sí. Sí. Viven durante toda esa época, de 1911 hasta prácticamente mediados de 1930 en Cañadón Lagarto. Sí. Y luego se una vida dura debe haber sido, supongo,
casas de chapa, y ahí mucho frío, mucho viento. Sí, mamá no se acordaba mucho porque ella vino cuando era pequeña, pero contaban, sí, de los fríos que pasaban y todo eso. Es que en todas las fotografías los personajes tienen cara sufrida. Sí. Sí. Porque al margen de que pudieran vestirse elegantemente como, sí, su abuelo en esta foto de casamiento, la circunstancia que vivían los obligaba a emplearse a fondo y a aguantar lo que viniera. Sí. De hecho, cuando don Sebastián Peral con doña Marta Zamonte vinieron acá, perdieron la mitad de las cosas por desembarco por una tormenta que había. Claro, sí, mi abuela siempre contaba que había sido muy, muy feo. Ella tenía pocos años, 6, 7 años, y contaba que, bueno, que estaba muy descompuesta en el barco, pero estuvieron varios días que no podían desembarcar porque había mucho viento, una tormenta de viento de esas de antes, que ahora se ven poco. Y bueno, no podían desembarcar dice que vivía descompuesta. Ella se acordaba mucho de eso. Se ve que es algo que le quedó marcado porque era muy chiquita. Y bueno, y después cuando bajaron, cuando vinieron a Comodoro, vivían en carpas, muy precariamente. Es decir, vinieron y no tenían un domicilio a donde afincarse. No, por ahí tenían sí un pedazo de tierra, como sería la manzana donde habitaron, pero bueno, tuvieron que poner las carpas hasta que armaron sus casas. Y fue duro todo ese tiempo. Muy duro. Vivieron en carpas hasta que lograron armar la casa, sí. Que era el material de la época, era madera y chapa. Claro, sí, en ese momento sí. Sin calefacción, nada, a leña, todo. Para cocinar a leña. Sí. Por supuesto, todo. Tampoco había luz. No había luz, eléctrica. No, nada. Así que bueno, las pasaron bravas porque fueron épocas muy duras. Y aquí Sebastián Peral con Marta Zamonte tuvieron una hija, Paulina. Sí, Paulina, que Paulina se casó después con el primer presidente de la Asociación Portuguesa, don José Guerreiro da Costa, también portugués. Acá le dejaron el da. Ahí le dejaron el da, pero él no lo usaba, el da Costa. Él era Guerreiro. Sí, era José Guerreiro y sí. Que también cuando vino a Comodoro tuvo varios oficios, pero además trabajó con don Peral en la herrería. Sí, trabajó con él, porque bueno, los portugueses cuando llegaban, la casa de don Peral era el nido de los portugueses, pues venían y necesitaban trabajar y iban allá a pedir el trabajo o a que les facilitaran su modo de vida. Entonces el abuelo, ¿qué hacía? Los llevaba a la herrería. La gran mayoría comenzó trabajando con él y después sí se emplearon en el petróleo, muchos se fueron a los campamentos. Pero además la historia cuenta que no solo trabajo, sino que además les permitía que durmieran ahí hasta que consiguieran dónde, y hasta les daba comida. Y les daba la comida y todo, sí. Y esa misma política la tuvo don José Guerreiro. Claro, porque cuando él se instaló que puso una panadería que se llamaba El Porvenir. ¿En qué parte? Donde está en la calle Máximo Brown. Brown, la calle Brown. Brown, ahí al lado de donde, bueno, no se puede decir marcas, negocios, pero bueno, está en la calle Brown, entre Mitre y 25 de Mayo es. Esa panadería fue comprada a posteriori y le impusieron el nombre de la cooperadora. Claro. Ahí, en ese lugar estaba. Sí, en ese lugar. Él trabajaba ahí y también ahí era la reunión de los portugueses que venían, y ahí surgió la idea de la asociación portuguesa. Ahí nació la asociación. Sí, y
necesitaban tener un lugar porque ya estaban los españoles como asociación, los italianos, creo que los polacos también. No, o los vascos, y bueno, los polacos también. Claro, y ellos quisieron hacer algo parecido, y entonces fue Asociación Portuguesa de Beneficencia, porque ayudaban a todos estos hermanos que venían de beneficencia y socorros mutuos, y después los ayudaban, por ejemplo, para cuando fallecía alguien, para el sepelio, los ayudaba, los atendía algún médico, tenían ayuda de si necesitaban dinero o algo así para ir pasando, y y se les conseguía trabajo cuando venían. Así que había gente que ya venía con el trabajo, o sea, venía con esa carta de llamada y ya traían un trabajo sabían que iban a hacer, pero había otros antes que no, cuando no se usaba eso de la carta de llamada, que vinieron a hacer la América, como se decía. Claro, a construir su proyecto de vida. Claro, sí. Que en sus países no pudieron hacer. No pudieron porque después de la guerra era muy difícil, y se vinieron a probar suerte. Era una asistencia prácticamente completa. Es decir, y la financiación salía de los bolsillos de todos. Claro, sí. En esa época los portugueses se reunían, ellos aportaban, los que podían aportaban, y con esos fondos era que ayudaban a la gente, y también con esos fondos compraron su sede. Ellos por ahí hacían un tipo de bono, una cosa así. Los portugueses ponían su dinero y después se les iba devolviendo. Pero fueron épocas duras, pero que era el amor a la asociación, el amor a su país, a su patria, porque la Asociación Portuguesa era un pedacito de Portugal aquí. Claro. Podían hablar el mismo idioma, claro, entenderse, con las mismas costumbres, con la misma cultura. Claro, sí, sí. Idénticas comidas que en su terruño. Claro. Entonces, ellos era un pedacito de Portugal acá. Hablemos de doña Marta Samonta, porque son figuras que se han ido relegando en la memoria a través del tiempo, y que han cumplido un papel. Era muy importante. Muy importante, sí. Mi bisabuela ellos le decían la comadrona, la partera del pueblo. Siempre andaba por las calles con un maletín negro, decían. Y ella iba juntando yuyitos, hierbas, porque como ella tenía costumbres ancestrales de los aborígenes, todo curaba con yuyos. Mi abuela contaba que ella juntaba la caca de los lagartos para hacer emplastos para cuando tenían golpes o así algún problema en los huesos. Y ella atendía los partos. Mi abuela contaba que muchas veces era de noche y la venían a buscar a la abuela Marta para ir a atender algún parto, alguna señora, y ellas tenían que quedarse en la casa cuidando. Porque en esa época primigenia de Comodoro, el doctor Canavesio, que vino, estuvo un tiempo corto y se fue. Estaba el doctor Labocat, vino el doctor Arizabalo, pero había mucha gente que no podía pagarle los honorarios al médico. Claro. Y ahí estaba doña Marta. Ahí estaba doña Marta. Ella no cobraba. Generalmente a veces le hacían regalos, de qué, una gallina, ese tipo de cosas. En especie. En especie, sí. Pero ella nunca les cobró toda la atención que les hacía. Es decir que las hijas, la familia, prácticamente mamó esa característica de ayudar al prójimo, tanto de don Sebastián cuanto de doña Marta Samonta. Sí. Ella ayudaba mucho, y después ella era quien lavaba la ropa y cocinaba para los salesianos cuando vinieron. Ahí vamos a esa historia. Los salesianos vinieron, el primer contingente salesiano vino en 1913, pero antes estaban los misioneros, según la historia, el padre Dabrowski, el padre Torres, que era muy amigo de don Sebastián, el padre Beauvoir, a los que
don Sebastián les arreglaba el sulky o el carro en el que se desplazaban, sí. Era su medio de transporte, en la herrería. Claro, sí, sí. Y la abuela lavaba su ropa, les hacía comida y, bueno, los menesteres del hogar para que ellos no tuvieran que trabajar en esas cosas. Claro, el contingente vino el padre Crestanelo, el padre Arsenio Guerra y el coadjutor no tenía sotana, sí. José Sago. Se instalan y el primer lugar lo consiguen de un señor Novarte a raíz de las gestiones de don Sebastián Peral. Uh-huh. Porque cuando don Sebastián Peral inclusive les ofrece su casa para vivir, según la historia, sí. Y eso lo malquista con don Pedro Barros Sever, que era el juez de paz, uh-huh. Era la autoridad. Claro. Y fue atendida antes por don Peral que por la autoridad. Claro, sí, seguro. Él estaba en todas. Les consigue la casita, una casita según la historia de 4 piezas, un saloncito donde instalan la iglesia y una cocina. Uh-huh. Y en 1914 comienzan, pero además, una semana después, abren la pequeña capilla y hay un solo asistente a misa un domingo. Era don Sebastián Peral, porque él no faltaba a las misas. Don Sebastián Peral. Sí, y había que vestirse muy bien. No podían ir a la misa así nomás. Tenía que tener su traje de domingo y su ropa de domingo. Mamá siempre contaba, y nosotros teníamos más o menos la misma costumbre, porque cuando íbamos a misa o cuando aprendíamos el catecismo y eso, que uno iba a la iglesia, tenía que ir muy bien vestida, con la ropa de domingo. Al margen de la necesidad de agua que había, de las dificultades para asearse correctamente, sí, sí. De lavar la ropa. Claro. Y de plancharla, porque sí, sí. No había energía eléctrica, no, la plancha era a carbón. Sí, sí. O hasta grande, me acuerdo que mamá planchaba con unas planchas de hierro que calentaba en el fuego, en la hornalla. Y planchaba la ropa de la peluquería de mi papá con ese tipo de planchas. Y quien atendió a los salesianos fue Petrona. Marta. ¿Marta? Samonta. Ella atendía a los salesianos, Marta. Les lavaba la ropa, les cocinaba, y limpiaba su casa. La abuela Marta, la esposa de Sebastián Peral. Estoy confundido. Juana y Petrona eran las hijas de Marta. De Marta, claro. Perdón, de Marta Samonta. Claro, las hijas de Marta Samonta. Claro, me la confundí con una de las hijas de Petrona, que era Marta. Marta también, Samonta. Claro, sí. Pero había muchas Martas en la familia. Y atendía a los salesianos la ropa y la comida, les cocinaba y les lavaba y planchaba la ropa. Y a veces les limpiaría, supongo, la casa, la iglesia, no sé. Y eso fue muchos años, porque en la historia narra que sintieron mucho la muerte del padre Crestanelo, uh-huh. y murió en 1925. Claro, es decir, que durante varios años, unos cuantos años. Yo no tengo fechas del fallecimiento de Marta, de Marta Samonta. No hay. No tengo fechas de su fallecimiento, pero yo creo que ella falleció antes que don Peral. Don Peral murió en 1945. Claro, tenía 99 años, pronto a cumplir los 100. Es que vino a Comodoro con 55, 56 años. Claro, sí. Hablemos entonces ahora de su papá y de su mamá. Uh-huh. Hacemos un paréntesis. Estamos conversando esta historia, rescatando esta historia, gracias a la gentileza de la señora María del Carmen da Cruz, la actual presidenta de la Asociación Portuguesa de Socorros Mutuos, y nieta de Juana Samonta, que era una de las hijas de doña Marta Samonta, de modo que es bisnieta de doña Marta Samonta, sí. Y por extensión, carácter transitivo, de don Sebastián Peral, que si bien no estaban casados legalmente, mi mamá contaba que el abuelo decía:
estas son mis hijas, aunque no sean mías, son mis hijas porque yo las crié, decía él. Así que bueno. Referido, ¿usted le tocó o tuvo la suerte de convivir con su abuela Juana? Sí, mucho tiempo. Yo viví 2 años, casi, sí, 2 años completos con ella, por cuestiones de escuela. Yo iba a la escuela 24 y cuando iba a comenzar 2º grado nos mudamos a La Loma. ¿La familia se mudó a La Loma? Mi familia, sí, mi papá, mamá y mis hermanas. Y pero yo quería seguir yendo a la escuela 24 y en ese momento era bastante estricto el régimen de que si vivías en La Loma tenías que ir a la 142 y si vivías en el centro podías ir a la 24. Entonces yo me quedé viviendo en el centro con mi abuela Juana cuando iba a 2º y a 3er grado. Así que conviví esos 2 años con ella, dormíamos las dos en la misma cama, porque mi abuela tenía una cama grande y ella quería que yo durmiera con ella, y me contaba muchos cuentos, a ella le encantaba contar cuentos. Pero bueno, por ejemplo, me contaba del pato Donald y de la abuela Donalda y no sé, pero las historias eran como las historias de ella con esos personajes, porque es que como que mezclaba. Ella no sabría la historia del pato Donald. Entonces, los personajes eran esos, pero las vivencias eran seguramente de ella. ¿Le contó su abuela entonces? ¿Le hizo conocer las vivencias que ellos habían que ella experimentado cuando vinieron? Cuando vinieron por medio de cuentos con otros personajes, ¿no? Ella todas las noches me contaba un cuento y bueno, siempre una de las que más reiteraba era lo mal que lo había pasado en ese barco cuando vino. Después siempre hablaba de los vientos, de la nieve, porque antes nevaba mucho acá en el pueblo. Sí. Eso contaba. Ella de su mamá me ha hablado, pero me ha hablado poco, porque la mamá debe haber muerto joven. Y ella ha muerto pronto, y ella se casó a los 15 años, así que bueno, Petrona sería más chica y Paulina todavía más. Ella era muy amiga con mi tía Petrona, porque vivían juntas y tenían abierto el terreno, tenía 50 metros de fondo y estaba abierto atrás, y entonces se comunicaba con el de mi tía Petrona y ellas diariamente se veían, intercambiaban cosas y bueno, tomaban mate juntas siempre. Así que con mi tía Paulina estaba viviendo donde era la panadería El Porvenir cuando se casó con Guerreiro, y entonces se veían, pero se veían menos, porque no estaban tan cerca. Apenas un par de cuadras. Claro. En esa época no había calles, no habría. Claro. Era difícil trasladarse dentro del pueblo, y más cuando en invierno, lluvia, nieve, más viento. Claro. Así que bueno, eran más cercanas con mi tía Petrona. Aparte, bueno, ellas dos vinieron de Rauch, habían vivido juntas allá, y Paulina ya nació acá, así que... Hay algunos relatos que dicen que veían llegar a los tehuelches cuando bajaban. Sí, también me contaba eso. Ella dice que por ahí les tenía miedo. Venían a traer cueros, plumas, y bueno, don Sebastián Peral los hacía comer con él, les regalaba, o sea, intercambiaban cosas, les enseñó algo de carpintería. Así que bueno, ellos venían seguido. Después se acostumbraron a la presencia de ellos, pero al principio era como, no sé, venían. Temor. Claro, les provocaba temor, pero después ya no, después se acostumbraron. Así que pero bueno, sí, recibían esas visitas de vez en cuando. Y bueno, mi abuela tuvo 8 hijos. ¿Su abuela Juana? Mi abuela Juana tuvo 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. Después tenía la otra hija, que era la hija de mi abuelo, que había traído de Portugal.
Cuando mi abuela se casó tenía 15 años y la hija de mi abuelo tenía 5. O sea, se llevaban 10 años de diferencia la madrastra y la hija. Y bueno, tuvo entonces 4 varones y 4 mujeres, una de las cuales era mi mamá, Mariana Aide Silva. Ella, ella y sus hermanas frecuentaban la asociación portuguesa, eran del grupo de señoritas que tenían, o sea, como una comisión de fiesta. Y entonces ellas estaban en la organización de tés, de veladas, y mi papá, que había venido en 1923, mi papá nació en 1917 en San Brás de Alportel, en Portugal. Algarve. En Algarve, claro. La mayoría de los que vinieron acá, el 99% creo que son de Algarve. Él había venido, primero estuvo, a los 12 años estuvo un año en Buenos Aires con sus tíos. Él vino con su mamá, su hermana y su papá, que los había ido a buscar. Es decir, que vino, en 1929. En el 29. Mi abuelo ya estaba trabajando acá, en Comodoro, en Escalante, en la empresa petrolera que estaba allá. Y juntó algo de dinero y volvió a Portugal a buscar a su familia. Él dejó a su familia en Buenos Aires, mi abuela, mi tía y mi papá, y se vino a seguir trabajando, y más o menos al año, cuando ya tenía un lugar a donde traerlos, vinieron la familia, mi abuela, mi tía y mi papá. Mi papá tenía 13 años cuando llegó acá a Comodoro y fueron a vivir al campamento Escalante. Mi abuelo, si bien era carpintero, también tenía conocimientos de peluquero, y esos conocimientos se los transmitió a mi papá. Entonces mi papá aprendió a cortar el cabello y a afeitar y todo eso que hacían en esa época, y él les cortaba el cabello y los arreglaba a casi todos las personas que estaban en los campamentos, tanto en Escalante como en Diadema. Es decir, que era el peluquero cuasi oficial de toda esa gente. Claro, sí. Él trabajó mucho ahí. Mi abuela lavaba la ropa también para esta gente, y solía cocinar también para algunos de ellos, de las personas que estaban en el campamento. Mi abuela Rosario, que era la mamá de mi papá, muy buena cocinera. Y sí, perdón. Sí. Venían, se instalaban y había trabajo para todos. Claro, sí. Sí, así que bueno, mi papá venía, él contaba que vivía en el campamento Escalante vivían. Y él contaba que venían caminando por las vías del ferrocarril hasta Comodoro. O sea, primero llegaban al 5, hasta el 5 creo que estaba. Llegaban al 5 y de ahí venían caminando a Comodoro. Venían a los bailes porque allá no había nada. Es decir, venían desde el campamento hasta el 5 en ferrocarril, y del 5 a Comodoro caminando. Y de allá a veces también caminando, porque querían venir a la fiesta. Él ya estaba en la asociación portuguesa también. Él era socio de la asociación portuguesa. Perdón, ¿y qué portugués llegado a Comodoro no se había afiliado a la sí, creo que todos. Él estaba en la asociación y bueno, venía a los bailes, y ahí conoció a mi mamá. Y ellos se casaron, a ver acá, está viendo los datos que anotó. Claro, sí, pero no tengo anotado el año en que ellos se casaron, pero bueno, aventurar una fecha, más o menos 1941. Puede ser. Tenía 20. Mi mamá tenía 22 años. ¿Y su papá? Y mi papá 24. 24, sí. 1941. Claro.
Acá tenemos una foto, gentileza de María del Carmen, señor Juan da Cruz, año 1928. Muy elegante, con zapato abotinado, traje siempre, corbata, más chaleco. Sí, sí. Tenía ojos celestes. Muy celestes. Es muy decir, celestes. reconozcamos que era pintón. Sí, rubio y de ojos muy celestes. La única que sacó los ojos celestes es mi hermana más chica y una de mis sobrinas también. Pero mi papá tenía los ojos muy celestes. ¿Puedo hacer un comentario? Entre paréntesis, mi padre tenía ojos celestes. Ajá. No, ojos verdes. Sí. Y lamentablemente yo no los heredé. No, nosotros no. La única que lo heredó o que heredó los ojos más claros es mi hermana menor y su hija, una de sus hijas, ella tiene dos, una de sus hijas tiene los mismos ojos que mi papá, sí, muy celestes, porque es un celeste raro, no es ni mezcla con verde, ni es celeste. Se nota en la fotografía. Sí, sí. ¿Se casan? ¿Y van a vivir dónde? Van a vivir ahí al San Martín al 800, y tienen 4 hijas. Ellos viven ahí, mi papá tiene ahí la peluquería, porque desde que se casó le alquiló a mi abuela adelante un salón, y él puso ahí su peluquería. Peluquería Da Cruz. Da Cruz. Estaba en San Martín 872. La peluquería, frente al centro catamarqueño. Y bueno, trabajó casi toda su vida ahí, hasta que, bueno, el mal de Parkinson hizo que no pudiera seguir trabajando. Tenía muchos clientes, muy conocido. Y durante muchos años estuvo, sí. Así que, y bueno, tuvieron 4 hijas. Lidia, que es la actual presidenta de APAEC, de la Asociación del Cáncer, trabaja mucho ahí. Después María Rosa, yo, María del Carmen y Silvia. Así que bueno, fue una familia bastante numerosa. Evidentemente en ese lugar estaban como vecinos la mayoría del grupo de la familia de ustedes, de don Sebastián, de doña Marta Zamonta. Claro, sí, a la vuelta de la casa vivía mi tía Petrona y vivían sus hijos también, porque Marta vivía a la vuelta. Marta casada con Blas Rodríguez. Con la salinera. Claro, ahí atrás estaba la salinera y también tostaban café. Acuerdo el aroma que salía. Rosa también vivía ahí atrás en un departamentito con Juan Domingos, y después a un costado también vivía la señora de Narváez, Anica, y el hijo no vivía en ese mismo lugar, pero bueno, estaban siempre en contacto. Y bueno, después estaban las hijas de Marta Rodríguez. Vivían también ahí, así que era todo un... Y un poquito más abajo, sobre Rivadavia de España, estaban los Corcoy. Claro, en la parte de la calle España, sí, arriba me acuerdo vivía Lidia Corcoy, una de las hijas de Enrique y de Mariana. Ella vivía ahí arriba con don Rodrigo Silvestre, otro portugués, que también pertenecía a la Asociación Portuguesa, era uno de los bailarines del grupo folclórico, los que en esa época bailábamos, y él era medio el que comandaba el grupo. Usted comienza el colegio en la escuela 24. 24, sí. Terminé 6º grado en la escuela 24. ¿Evita ir a la escuela 142, que sí. estaba en San Martín a 1500 más o menos? No, la 142 estaba en la calle Alem. Alem y Dorrego. Sí. Y sigue estando, ahora se llama 133, pero bueno, era en esa época la 142. ¿Cómo era la forma de la enseñanza, la disciplina en que se desenvolvían en el colegio? Uy, ahí nosotros cuando en la escuela 24, en la época que yo fui, el director era el señor Oscar Vicente Herrera, un director para mí excelente,
Era pero muy muy estricto con los alumnos y muy estricto con el personal docente. Entonces la enseñanza era muy buena. Yo me acuerdo de mi maestra de primer grado, de casi todas. Mi maestra de primer grado, que era la señora de Besseli, fue una señora que creo que su esposo era militar, así que estuvo un tiempo y después los trasladaron. Qué sé yo, tuve a la señora de Angulo, que era abogado, la señora de Murcia, que no era la de la tienda Selecta, pero era, no sé si eran parientes o no. Sí, no sé si estaban emparentados. La señora Pateri, la señorita Lorenzo, en ese momento, recién recibida, muy jovencita. Bueno, no sé, no recuerdo muchos más, pero bueno, son unos cuantos. Y yo vivía ahí en la calle San Martín con mi abuela, y me acuerdo, hay una anécdota que me acuerdo mucho. Mi abuela le encantaba, a Juana Samonta le encantaba juntar figuritas, álbumes de figuritas, le encantaba. Eran tanto de fútbol como de, no sé, de cualquier muñequito que había. Ella juntaba el álbum de figuritas. Y bueno, tenía que cambiar figuritas. Entonces, ¿qué hacía? Esperaba que salieran los chicos de la escuela 24, tanto a la mañana, al mediodía, como a la tarde, a las 5 de la tarde, se paraba en la puerta con su álbum y sus figuritas, y tenía todo anotado, a ver qué figuritas le faltaban, y cambiaba con los chicos. ¿Su abuela? Mi abuela Juana. Juana Samonta. Sí. Iba a la salida del colegio. No, en la puerta de su casa, porque como ella vivía ahí en la San Martín, en la otra cuadra de la escuela 24, y le encantaban las figuritas. Me acuerdo que ella preparaba una lata de engrudo, porque en esa época no se compraba pegote, era, lo cocinaba en una lata de tomate, una de esas latas, ponía harina, agua y la cocinaba, y con eso pegaba las figuritas. Y se ponía así a la tarde cuando no tenía que hacer, o a la noche, y pegaba las figuritas cada cual en su lugar. Tenía y ganaba siempre. Cuando los llenaba no pedía muñecas, pedía pelota, porque la pelota era para todos los nietos y podían jugar tanto las chicas como los varones. En cambio, si pedía una muñeca era solo para las nenas, entonces la pelota era más común que ella pidiera, y ganaba varias veces. Ahora, don Juan Silva. Sí. Cuando vinieron, se instalaron en Comodoro, en ese lugar. Claro. ¿Y en qué año usted lo conoció? No, él falleció antes. Sí, él falleció antes, falleció en Buenos Aires porque él tuvo cáncer y lo mandaron para Buenos Aires, estuvo en tratamiento allá y falleció allá en Buenos Aires. Y lo trajeron por barco. Yo tengo un escrito donde está acá, donde está Cochería Tacuarí, agosto 4 de 1941. Uh-huh. Perdón por el comentario. Este es el servicio fúnebre para Juan Silva, el tipo de ataúd, el cajón del embalaje, los trámites municipales, la soldadura, porque era para transporte. El traslado al vapor, es decir, hicieron, y permiso guía de embarque, año 1941. Total, 458 pesos. En esa época era mucho dinero, sí. Lo trajeron y bueno, lo enterraron en el cementerio que si bien estaba el de abajo, no me acuerdo. El del Infiernillo, ya estaba prácticamente cerrado. Claro. No tenía más capacidad. No, entonces lo enterraron allá y bueno, me acuerdo que estuvo muchos años y después cuando había cambios y removieron y pidieron que lo sacaran y bueno, no lo pudieron sacar de su ataúd. Estaba muy
bien conservado, y entonces no pudieron ponerlo en un nicho más pequeño, en una urna más pequeña. Así que sigue estando en ese... Es decir, estaba momificado prácticamente. Momificado, sí. Y porque al trasladarlo de Buenos Aires hasta acá y en un barco, lo deben haber... preparado y muy bien. Claro, muy bien preparado. Así que bueno, allá está mi abuelo en uno de los nichos. El vecindario que usted recuerda de cuando iba al colegio, sí, de esa convivencia con su abuela, sí, en ese lugar, Calle San Martín, ¿quiénes estaban ahí? Y al lado, donde hoy están las farmacias, había una carpintería de un señor que se llamaba Laura de apellido. Una carpintería bastante grande. Después mi papá tenía la peluquería y tenía un pequeño kiosco, y yo solía atenderlo, y le compraba chocolates y caramelos a un señor que se llamaba Natarov, que estaba en la otra cuadra, pasando Italia, donde hoy ahí venden algo de cerdo, y por ahí estaba él. Después enfrente estaba los Rondini, tenían un almacén, y después había una carnicería que era de los hermanos Royam, cuando yo era chica, en esa época, yo cuento de esa. Y estaba el señor Stoyanov, creo que es el que era peletero, la peletería Labor. Estaban los papás del señor que estuvo después, que era el hijo. Donde hoy está la llamada Galería Stoyanov. Claro, era ahí en la esquina, me acuerdo que tenía 2 escalones, uno subía y siempre había un olor característico de las pieles, porque había muchas pieles. Y bueno, y después ya cuando fui un poquitito más grande, enfrente estaba el obispado instalado. El primer obispado. El primer obispado. Estaba el monseñor Carlos Mariano Pérez ahí, con el coadjutor que era don Milo. Siempre me acuerdo de ese señor, era muy bueno. Y mi papá le cortaba el cabello a todos los curas que estaban ahí. Siempre, nunca les cobró, así que era un servicio que hacía a los curas. Y cuando nosotros nos casamos, ellos nos retribuyeron el servicio diciendo, bueno, yo los voy a casar retribuyendo el servicio que usted nos hace. Sin cobrarle el arancel diocesano. No. Y cuando ellos se cambiaron a la hoy, donde están ahora, mi papá llevaba una valijita y iba a cortarles el pelo ahí. Es decir que además su papá fue el peluquero oficial de la cofradía salesiana. Sí. Eran todos salesianos. Sí. Y del obispado. Sí. Y así que bueno, estaba siempre. Él tenía muchos clientes y muchos portugueses, mucha gente que trabajaba en YPF, y venían me acuerdo, los sábados a hacerse la barba y cortarse el pelo para ir a los bailes, tenía mucha clientela mi papá. Sí. ¿Y tuvo la peluquería hasta? No me acuerdo cuándo dejó, pero bueno, él se enfermó de Parkinson y ya le costó, porque él cuando se jubiló él ya no siguió trabajando. ¿Qué otras fotografías, antes que apenas se nos quedan 2 o 3 minutos? Sí, no, acá esto es una tarjeta de la Asociación Portuguesa que invitan a una fiesta. Y son tiene toda la lista de las señoritas que trabajaban en esa época, y eran muchísimas. Comisión de señoritas. Sí. En ese entonces, y durante mucho tiempo, las mujeres participaban solamente en comisiones de fiesta. Claro. No en comisión directiva. No en comisión directiva, no, mucho tiempo. No hace relativamente tantos años que empezaron a participar las mujeres. Así que usted es el actual presidente. Sí. Antes de usted, ¿qué otra mujer estuvo en la comisión o al frente de la comisión? Como presidente, la única mujer fue María Amado, que ella estuvo por 2 periodos, creo, que incluso llegó a ser también presidente de Fedecomex,
de las comunidades extranjeras. Esta tarjeta de invitación es del año 1945. Sí. Ayer. Ayer. La subvención de fiestas de la Asociación Portuguesa. Sí. Invita a usted a familia a los grandes festivales que en conmemoración del 35º aniversario de la República Portuguesa se celebrarán con bailes los días 6, 13, 20 y 27 de corriente, octubre, en el Salón Luso. Claro, sí, sí. José Correia, presidente, Antonio Sousa, hijo, hacen la aclaración, secretario. Claro, y así que bueno, esto es una reliquia para mí de 1945. Hemos llegado al final. María, yo le agradezco esta gentileza. No, por favor. Me recibió en su casa, me atendió, me permitió armar este programa, esta documentación que trajo. Yo recuerdo que en una oportunidad charlamos en este mismo programa, primer ciclo, sí, y en su casa me habían mostrado el título de propiedad de toda esa locación de San Martín, firmado por el presidente Roque Sáenz Peña en 1913. Firmado para Marta Samonta, y decía Marta Samonta de Peral, y después abajo había una salvedad donde decía que era Marta Samonta solo porque ella no estaba casada legalmente con don Sebastián Peral. En el título de propiedad hay una salvedad abajo. Sí. María del Carmen de la Cruz, muchas gracias por esta gentileza y esta historia. Sí. Era nuestra intención rescatar a aquellos pioneros que vinieron a comienzo de la historia de Comodoro y que no la pasaron bien y sin embargo se quedaron, no tenían otra alternativa, pero construyeron ladrillo a ladrillo las bases de lo que es el Comodoro de hoy. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, a usted.